todo el proceso de prevención tiene que ser todavía más constante. O sea, son mujeres que no pueden tener ayunos prolongados, en lo posible no deben ser ayunos por más de 3 horas. Ante la duda de los tipos de alimentación, es mejor una dieta balanceada tanto en carbohidratos complejos como en carbohidratos simples en toda la dieta. Obviamente no santinas, café, té, chocolate, bebidas oscuras. A la menor seña de un dolor abdominal, entonces ya sí tienen que consultar, y ahí sí le paso la… Muy buena pregunta, excelente. De hecho, la población embarazada, al igual que la pediátrica, en porfiria es una población especial. De entrada, el paciente que tiene un embarazo tiene más requerimientos de todo tipo, porque tiene una nueva vida en sí y porque va a aumentar en parte el consumo de muchas sustancias. Ahora bien, una embarazada idealmente debe tener asesoría preconcepcional antes de haberse embarazado. Sí, yo sé que puede pasar, todos nos embarazamos alguna vez en la vida, ¿cierto? Y no queremos embarazarnos, pero pudo haber pasado. Pero digamos que llegamos al punto que estamos embarazados y queremos que todo salga bien. Debe tener un equipo multidisciplinario. Hay estudios que muestran que a estas pacientes se les puede durante las crisis administrar la mina sin ningún problema. Es la primera pregunta que me haría yo. ¿Es segura administrar la mina de embarazo? Ahora le paso el micrófono a mi compañera, pero efectivamente sí es segura. Igualmente también tenemos datos acerca de embarazadas que pueden llegar a término, pero durante el embarazo con múltiples crisis. Entonces el embarazo es un factor estresante también para presentar crisis. En el momento del parto, idealmente es un sitio donde haya medicina interna, hematología, hepatología y otras especialidades de acompañamiento para en lo posible evitar que tengamos un proceso agudo, una crisis y que esta desencadene en peor pronóstico. Luego del embarazo, si la paciente tuvo un embarazo normal y todo fue adecuado, idealmente tiene que seguir en seguimiento por especialistas de una clínica en porfirias para evitar precisamente que recaiga nuevamente en una crisis, o si quiere un embarazo, hay una asesoría genética muy importante y de mucho seguimiento con este especialista. Y el recién nacido idealmente debe ser tamizado también para esta enfermedad. Recordemos lo que todos de mañana hemos dicho, eso viene de familiares de atrás hacia adelante, ¿cierto? Entonces cada nuevo caso es un caso de incidente. Yo quisiera que la enfermera nos hablara un poquito sobre esas partes, si nos puedes en mina de embarazo, sería un muy buen aporte. Bueno, las fichas técnicas y los estudios que se han hecho con relación a la mina en el embarazo demuestran que no hay ninguna contraindicación durante la gestación y la administración de la mina, porque actualmente no se encuentra que atraviese la barrera hematoencefálica. Entonces, no hay ningún riesgo en el momento que se haya documentado. Yo tengo una pregunta y me gustaría saber qué se puede, o sea, cómo podemos que el hospital o la clínica donde se aplica la EMINA garantice todo el protocolo de aplicación, porque igual tenemos muchas falencias, y para que en la historia clínica se garantice que coloquen el lote del medicamento. Bueno, teóricamente el medicamento viene con un inserto y en ese inserto están todas las indicaciones y todas las precauciones que se deben tener. Esto es para todos los medicamentos en general. De igual forma, pues también ya varias instituciones tienen mi número de contacto, y cuando es necesario y si se necesita, se pueden realizar las capacitaciones respectivas para capacitar al personal y que no incurramos en riesgos o en errores durante la administración. De igualmente, pues también varios pacientes ya tienen mi número de teléfono y cuando necesiten también, con mucho gusto estaré pendiente. Pero básicamente tenemos que trabajar en eso y es en la capacitación en cómo administrar correctamente la mina. Perdón, yo quería hacer como un aporte con respecto a eso, y es el papel que tiene el paciente y la asociación de pacientes en empoderarse del medicamento que se le está aplicando. Por lo menos a los pacientes que tienen psoriasis, que es una experiencia que tengo, pues digamos, de más tiempo de evolución y de acompañarlos, es importante que pudieran tener un carnet donde, si para ustedes es importante saber el lote y la fecha de administración,
que a veces son datos que se pueden omitir de pronto en la historia clínica. El paciente podría tener un carnet y ustedes como fundación diseñarlo para que se tenga consignados los datos mínimos de fecha, lote y cosas que le sirven al paciente y que pueden apoyar al médico si llega a otro sitio de atención diferente. Ya lo dejo como a consideración también de los diferentes programas en las instituciones, pero como pacientes es importante que se empoderen de este aspecto. Mi otra pregunta era ¿qué tipo de depilación es seguro para los pacientes de porfiria? Porque usted ahorita nos explicaba que la mayoría pues no se podía. De pronto, ¿cuáles serían recomendables? Yo creo que el más fácil a recomendar es el tradicional. Idealmente en la zona de axilas y bikini con tijerita y con máquina de afeitar que sea nueva, que no se generen mayores traumas sobre la piel. Láser y luz pulsada tiene riesgos, ¿cierto? Y la cera, si hay fragilidad cutánea, haces una herida y un trauma. Entonces realmente como lo que más se recomienda es el recortado o el uso de crema depilatoria que vienen incluso para pieles sensibles. La que se aplica en cara se puede pronto aplicar también en las otras zonas. Una recomendación que le he oído al doctor Ubier, aunque aquí hay pocos sardinos, es que por lo menos la depilación, la afeitada de las mujeres no debe ser con máquina de hombres, porque las máquinas de hombres tienen 2 o 3 y cortan más de la cuenta. Y se pudiera pasar después un poquito de alcohol glicerinado como para sellar, pero lo ideal es que fisiológicamente hay un vello, no sabemos para qué, estorba mucho, pero que no se afeiten más de lo que se necesita, porque muchas veces, por ejemplo, ya me toca a mí ver sardinos llenos de ganglios por aquí que no necesitan masas, que va a haber uno y es simplemente que se están depilando, se están afeitando sin necesitarlo. O sea, ser racional también en las modas. Muy buenas tardes. Corazón, le iba a hacer una pregunta. En Cali muchas veces ponen la hematina, la aplican la hematina en urgencias. Yo, cuando me doy cuenta, yo les digo, rebótesen. No se dejen aplicar la hematina en un cubículo donde hay miles y miles de pacientes. No sé si es conveniente o no, pero yo a mi hija en varias oportunidades he tenido que pelear porque no le dejo colocar la hematina en urgencias. Pues inicialmente no hay ninguna contraindicación en administrarlo en un servicio de urgencias. Inicialmente porque ahí es el servicio en donde el paciente llega y ahí es donde debe ser atendido inicialmente, porque es precisamente una urgencia. Siempre y cuando se tengan todas las medidas de seguridad que hemos hablado, no habría ninguna contraindicación, siempre y cuando se cumplan. Completamente de acuerdo. Es lograr de pronto un diálogo en el cual se pueda hacer la mejor administración posible en un servicio de urgencias limpio, organizado, que por lo menos esté cómodo. Es lo que uno busca, que esté cómodo el paciente. Es la eterna discusión. Recuerden que esta mañana hablábamos del estrés físico, emocional, ese tipo de cosas. Lo hemos hablado incluso con María. ¿Te acuerdas, María, la vez pasada? Que el sitio donde uno no tiene que estar es más incómodo. Entonces, el diálogo asertivo con el personal de salud, que usted tiene una persona que está sufriendo y que va a entrar a urgencias, ese diálogo asertivo debe llevar a que yo pueda llegar a un punto de acuerdo. Si usted nota que es un sitio que no es adecuado, que no se protege de la luz, haga, como dice la doctora Marquita, haga saber que eso está mal hecho, ¿sí? Pero un diálogo fraternal y correcto con el personal, ¿de acuerdo? Con gusto. Laura, una pregunta. ¿De pronto hay algún manejo específico para la extravasación de la mina, así como en las quimios o como en general?
Cuando se extravasa el medicamento, de ser posible, dice la ficha que se debe reabsorber nuevamente con la jeringa porque el medicamento normalmente queda localizado en esa área. Entonces se intenta extraer nuevamente, si no sale hay que hacer medios físicos y inmediatamente suspender la administración. Eso sí, no hay ninguna duda, hay que conseguir algún otro acceso periférico, algún otro acceso venoso, pero no continuar la administración ahí y previamente intentar extraer de esa extravasación el medicamento para que no genere una tromboflebitis de mayor exposición. Yo quería preguntarles si quedó claro los cuidados de la protección solar que debe tener el paciente con porfiria y su familia, porque en la familia puede haber personas que tienen la enfermedad y que aún no se ha manifestado. Eso es muy importante porque en los pacientes pocos, porque realmente he tenido la posibilidad de evaluar pocos pacientes con porfiria, alguna de ellas nos comentaba el doctor Jairo, yo ya estoy tan bien que yo ya me voy todo un día para la ciclovía. Entonces ya no me está haciendo ampollas, no está haciendo esos daños agudos, pero si la vemos en la zona del cuello, esa piel se está engrosando y se está afectando. ¿Sí? Y entonces que es importante que tengamos esos cuidados, que no nos descuidemos y que ya haga parte de nuestros hábitos. La ropa cubierta, el protector solar que sea de pantalla solar, sombrero, gafas y enseñar eso en nuestro entorno, porque no solamente nos está ayudando a cuidar de las porfirias, sino de otras complicaciones de daño de la piel a las que estamos expuestos todos con o sin porfiria. Entonces la invitación es a que tengamos y adoptemos esos hábitos siempre. No sé, allí había como otra pregunta. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Dora Cadavid y muchas gracias pues a todo el equipo médico y a todos los participantes por asistir a esta tan hermosa jornada del Congreso. Yo veo pues que los pacientes con porfiria, cualquiera que sea ella, son muy incapacitados, o sea, es una enfermedad muy incapacitante. Fue lo que yo noté pues cuando recién entré al grupo de la fundación con mi hermana. Esa fue la primera respiración que sentí de que los pacientes son muy hospitalizados. Y me venía pues a mí a la mente, y me viene a la mente y en este congreso de cómo hacer en un trabajo interdisciplinario. Escuchaba al doctor nutricionista y dietista cómo la alimentación del paciente debe ser casi que óptima y hay que sentarse a dialogar face to face con el paciente para preguntarle qué comes en la casa, qué estás comiendo, qué te hace daño y luego organizarle una dieta. Y también ese conversar con el neurólogo por la neuropatía, también ese conversar con el psicólogo, que no lo he oído mentar pues acá, porque también resulta que tengo una paciente que ya le mandaron pues cuidados paliativos, entonces ya eso nos va transformando, nos va llevando a un punto en que ya vamos diciendo, entonces aquí, o sea, se sabe que no hay cura para el paciente, cuidados paliativos ya indican que hay que mejorarle la condición de vida al paciente, la calidad de vida, con un grupo de médicos que están dispuestos a estar, y estos médicos tienen que tener también una condición muy humana, porque pues se sabe que se estudió para poder saber qué es la enfermedad y que el médico tiene que sentarse y quemarse las pestañas allá en la universidad y ser residente y estar detrás de su profesor y bueno, una cantidad de cosas, pero también esa parte como humana, que de pronto no la percibo en muchos hospitales, digámoslo así, de pronto por la angustia del médico tras un diagnóstico rápido y que sea pues como certero, pero los pacientes se deterioran con mucha facilidad.
empezando porque no comen, porque les da miedo comer, porque el dolor es impresionante. Entonces hay que acudir rápidamente a una nutrición parenteral. Los pacientes sufren o inclusive pues ya déjenme morir, no quiero comer, pero el que sufre es el familiar, el cuidador que está ahí peleando con el médico tratante y peleando con la enfermera jefe y peleando con todo el mundo que le pongan rápido esa nutrición, porque se puede descompensar fácilmente. Y yo pienso que lo primordial inclusive es asegurar primero esa alimentación, porque esa alimentación nos va de pronto a hacer lavar las manos, digámoslo así, a los médicos. Nos evita de pronto que el paciente se descompense en electrolitos. Entonces, porque si se descompensa ahí y sigue bajando ese umbral, digámoslo así, de sus electrolitos en sus valores, sus referencias pues normales, este paciente nos va a colapsar y de muerte de pollo, digo yo, así se llama la muerte que yo digo, de los electrolitos bajos, muerte de pollo. Entonces yo pienso que la alimentación es muy, muy, muy fundamental en estos pacientes, que rapidito se les coloque. Es muy importante rescatar elementos que mencionó la señora acerca del personal de salud que va a atender al paciente y a la familia, a los pacientes con porfiria. Lo primero que nos mencionó el doctor Ubier cuando fue a dermatología a motivarnos a trabajar en porfirias es: el paciente con porfiria es un paciente difícil. ¿Pero por qué es difícil? Porque como tiene manifestaciones neurológicas y psiquiátricas, es el paciente que puede ser agresivo, pero no es agresivo porque quiere hacerlo contra el personal de salud. Entonces, importante que el equipo de trabajo sea conocedor de las manifestaciones de porfiria. Le mencionaba ya ahorita la enfermera Marisabel, esta misma presentación que di yo la voy a dar a todos los colegas de dermatología para que la atención de estos pacientes no sea una persona, sino que sea todo el grupo que está en capacidad de poder atender al paciente con porfiria. Entonces, si cada uno de los integrantes de los equipos de salud sabe qué es lo que debe hacer, eso va a dar mejor tranquilidad al paciente y a su familia, y eso va a generar mejor ambiente y disminución del estrés. Entonces es la voluntad de las instituciones a que sus profesionales se capaciten en una mejor atención para los pacientes para tener credibilidad. Aquí Ya que hablaste tanto de la alimentación y la nutrición, no me puedo quedar callado. Pero sí, es decir, tienes de todo lo que dijiste y mucha razón, y no solamente pasa con los pacientes con porfiria, sino con todas las enfermedades raras, ¿cierto? Y de ahí el nombre de pronto tan triste como suena, de enfermedad de huérfanas, porque no hay quien las acoja, ¿sí? Entonces ahí es donde cobra muchísima importancia el papel de este tipo de asociaciones de pacientes, que son los que se deben hacer sentir como no solamente parte del sistema de salud, que es uno de sus principales objetivos, sino como parte de una sociedad, ¿cierto? Y a estos pacientes los tenemos que incorporar a una cotidianidad, pues se ve afectado su dinámica familiar, su trabajo, se ven como los bichos raros, como Drácula, ¿cierto? Y de ahí a que la atención deba ser siempre por un equipo interdisciplinario. Ahí es supremamente importante, y como tú lo dices, la participación del trabajador social, del psicólogo, de la nutricionista dietista dentro de ese trabajo. Es decir, el soporte nutricional en cualquier tipo de patologías es supremamente fundamental, y en este tipo de enfermedades metabólicas sí que es cierto, es la base del tratamiento, ¿sí? Y lo que nos pasa sobre todo a los médicos, que nos formamos en la patología, en la fisiopatología y en el tratamiento médico, no sabemos nada de nutrición. Y les juro que esa fue la razón por la que yo estudié nutrición, ¿cierto? Yo dije, yo quiero estudiar algo que en el pregrado no me hayan enseñado, y fue precisamente nutrición y metabolismo. Y ahí es donde está lo importante. Y es la base del tratamiento, ¿cierto? Y no solamente la nutrición y el soporte nutricional en el paciente hospitalizado, sino la alimentación, una alimentación adecuada, saludable y balanceada,
porque es base para evitar los síntomas y las crisis. Espérame 3 segunditos. A ver, aquí estamos aprendiendo todos. Ustedes están aprendiendo y nosotros estamos aprendiendo. Ustedes nos están enseñando y nosotros les estamos enseñando. ¿Quién es el responsable de su propia condición? Una de las pacientes de porfiria que hizo un entrenamiento conmigo, alguna vez se presentó al grupo como: no soy enferma, tengo una condición que se llama porfiria. Entonces, lo primero es quitarle la palabra de enfermo, de pobrecito, me voy a morir, estoy desahuciado, o sea, a esa situación. Yo tengo que ser responsable de mi propia condición. Yo les hablé de Mariana. A Mariana, después de una de las hospitalizaciones, llegó a la casa y todo lo que no había comido en 3 meses se lo comió. Unas alitas barbecue, y los compañeritos le llevaron torta de chocolate, unos brownies. A los 3 días estaba otra vez pitando, con la barriga distendida y vomitando. Con el adolescente hay que ser un poquitico más, las dos cosas, estricto y flexible. Para mí la mejor símil es una palmera. La palmera es capaz de doblarse, pero hay veces que ni los huracanes la arrancan. Entonces hay que saber ganárselo. Yo le digo, hay que conquistarlo, hay que envolverlo, para que ella sepa que esas cosas no las puede hacer, porque si no va a quedar hospitalizada quién sabe cuánto tiempo. Hidratación, no ayuno, sueño. El otro desencadenante de ella es que se fue con el tío para cine a las 10 de la noche. Entonces, su propio cuidado. Si yo tengo un buen cuidado, es como con el diabético. Al diabético tiene una situación, pero si tiene buena dieta, si se cuida, si hace ejercicio, sí, nos va a ver a nosotros menos veces de las que se necesita. Si el paciente no se cuida, aquí nos va a ver. Entonces, y ya cuando lleguen de nosotros, un poquitico de paciencia mientras nosotros aprendemos, porque es que de esto estamos aprendiendo todos, entonces las condiciones. La otra cosa es cómo van a aprender a manejar el estrés. No solamente el estrés de la vida, sino cuando nos ven a nosotros. Entonces, no ponerse bravos. Mirar, vea, esto es retroalimentar, pero no retroalimentar en forma agresiva, porque entonces se encuentra una pared y la pared le responde igual. Entonces, ahí vamos como mirando, dieta, sueño, manejo del estrés, prevención del embarazo, manejo de los medicamentos, las asociaciones, ir a las citas. Hay veces que uno no ve sino 10 personas y son cuantos en la asociación. Entonces, entre ustedes y nosotros vamos trabajando juntos para que esa condición el día de mañana nos lleve a esas complicaciones. Consulta a tiempo, y ahí ustedes le tienen que exigir a sus EPS que tengan IPS, que tengan atención primaria, atención secundaria y atención terciaria. En este momento casi todos están llegando a atención terciaria y muchas veces los servicios están colapsados. Entonces hay que construir el sistema. Muchas gracias. Mi pregunta para el nutriólogo es: ¿por qué los pacientes en crisis de porfiria somos tan inapetentes y por qué le cogemos rechazo a tantos alimentos? Es decir, por ejemplo, en mi caso la carne, o no quiero saber nada de carne. Bueno, hay muchas cosas, como los decía en la charla, que no sabemos por qué, ¿cierto? Y sobre todo desde la nutrición, mucho menos, porque
lo que se ha publicado, lo que se ha estudiado en porfirias, ha sido muy alrededor de los medicamentos, ¿cierto?, que son los principales desencadenantes de la acción de las citocromos, y con los alimentos mucho más poco, ¿cierto? Entonces, lo que traté de mostrarles es más desde la explicación de las vías bioquímicas normales del metabolismo de los nutrientes. Frente a tu inquietud, ahí todo es multifactorial, no podemos echarle la culpa a una situación única, y sobre todo en una enfermedad que es tan polimorfa, ¿cierto?, y que afecta a tantos órganos y sistemas. Entonces puede haber pérdidas del apetito por el estado inflamatorio. Los estados inflamatorios agudos producen pérdida del apetito como cualquier enfermedad aguda, ¿cierto? Uno tiene una gripe y lo primero que pasa es que pierde el apetito, ¿cierto? Hay alteraciones en el gusto, ¿sí? Y hay efectos directos sobre ciertos nutrientes contenidos en algunos alimentos que pueden desencadenar estrés oxidativo o desencadenar procesos inflamatorios asociados a las crisis. Entonces es difícil echarle la culpa a alguien en toda la sintomatología que se presenta, pero lo más importante que buscar el por qué se presenta, por ejemplo, una pérdida del apetito o un rechazo a los alimentos. También hay un componente de prevención y psíquico bien importante que también hay que considerar, pero no, como lo hemos dicho mucho en el transcurso de la mañana cuando hablábamos de las alteraciones psiquiátricas, no menospreciarlas, ¿cierto?, sino que tenerlas muy en cuenta como parte de todas las manifestaciones clínicas sindromáticas de la misma crisis. Entonces, más que decir, no, eso no es, o buscar el por qué es considerarlo como una posible manifestación de que el pacientico está haciendo un inicio de una crisis. De algo de lo que de pronto hablamos mucho como de factores desencadenantes y todo eso, pero hay muy poco descrito y sería un trabajo bien bonito poder definir como esos signos de alarma. Uno casi siempre en las enfermedades habla, bueno, banderas rojas, signos de alarma, pero esos signos de alarma el paciente empieza a conocer su enfermedad y empieza a sentir ciertos cambios que pueden ser indetectables para el resto de las personas y mucho más para el médico, pero que el paciente empieza a identificar. Algo así parecido a las migrañas con aura, que le da que el paciente migrañoso dice, uy, empiezo a ver un cucullito o un pitico por ahí al que no le presto atención, y cuando aprende a identificar lo que eso le da 6, 12, 24 horas antes de la crisis migrañosa, puede hacer algo para abortar la crisis. Lo mismo podría trabajarse mucho en los pacientes con porfirias y sobre todo desde los alimentos. Cuando les hablamos toda esa lista de alimentos, empiece a identificarlos, por lo menos a reconocerlos cuando los consuma, no a evitarlos, pero sí cuando los consuma, cualquier cambio, hasta el mínimo cólico, pues como ese malestar, ¿cierto?, que de pronto no le paras atención porque no es dolor o no es el dolor cuando estás en la crisis grande, pero sí ese pequeño malestar. Acordémonos que esos dolores fuertes, persistentes, comienzan con un pequeño dolor que va siendo progresivo y sostenido, ¿cierto? Entonces eso es como lo más importante. Sí, y mientras que llega el micrófono al destinatario, yo te iba a hacer una recomendación que dijo el doctor, pero de una forma mucho más sofisticada, y es, empieza a suprimir alimentos para ver si notas mejoría de la hiporexia. Es decir, si tú todos los días desayunas chocolate con arepa y huevo, entonces estos 3 próximos días vas a desayunar jugo con arepa y huevo, y después chocolate con arepa. Y con otra cosa que no sea huevo. Pero es muy interesante lo de la carne. Te da náuseas. Hierrito, sí. Haces un... No quiero hierro, ya le viene diciendo. Entonces es como si fuera un síntoma anticipatorio. Ah, no, ese es un sistema de alarma. Buenas tardes, soy psicóloga, no pude estar en la jornada de la mañana, lo que alcancé a escuchar pues me pareció muy interesante y quería como preguntar algo en torno a los cuidadores, porque
los cuidadores manejan muchos niveles de ansiedad, de angustia frente a la enfermedad misma. No sé si ustedes tocaron el tema o hablaron algo de eso, pero sí quería también contarles. Isabel Allende tiene un libro muy bonito que se llama Paula y lo escribe en honor a su hija Paula, que muere de porfiria, ¿cierto? Entonces lo escribe en el momento en que ella está en coma, y es toda una reconstrucción de la historia de Paula que ella le cuenta. Entonces es también, digamos, la estrategia que ella encuentra para manejar su angustia frente a lo que le provoca la inminente pérdida de su hija, es escribir, y es escribirle a ella, y es hacer como toda esta elaboración. Esa es una estrategia que ella encuentra. Los cuidadores que generalmente tenemos nosotros frente a los pacientes con porfiria no tienen esas estrategias. Entonces, ¿cómo que se hace frente a eso? Muchas gracias. Una situación que de pronto hay que entender es que estos pacientes, y ahí sí hablo de pacientes, han sido muy pacientes. Y les digo porque, o sea, desde niños es probable que han consultado 1000 veces, le han hecho 1000 coprológicos, le hicieron una ecografía, fue normal, le hicieron una endoscopia, de pronto le encontraron un helicobacter, o sea, empiezan y le hacen un examen, es normal, otro examen es normal, otro examen, pero están sintiendo. Y eso va generando parte de esa ansiedad y apenas los médicos estamos aprendiendo a identificar. Desgraciadamente sigo pensando que no tenemos una estructura de diagnóstico que nos dé el 100% del diagnóstico en forma oportuna. Entonces, al no tener eso, se va creando una dinámica que es muy difícil de romper. Y fuera de eso, muchos de esos pacientes, los padres, que son muchas veces los cuidadores, probablemente o posiblemente también tengan porfiria. Entonces están manejando también esa ansiedad. Hay que enseñar métodos de relajación, yoga, psicoterapia, terapia de familia, terapias de grupo. Y se está construyendo, parte de eso es la asociación, parte de eso son los médicos que están apoyando. Yo pienso que es un proceso que hay que ir desarrollando y construyendo, así como hay clubes de diabéticos, entonces probablemente va a haber clubes de porfiria. Aquí por lo menos en Medellín hay uno, hay que formar otro en Cali, en Bogotá debe, me imagino que, o sea, porque esto no es una enfermedad solamente de aquí. Y generalmente uno dice que uno diagnostica lo que conoce. Entonces vamos conociendo y en ese proceso de conocimiento estamos relacionando. Yo creo que por lo menos en un renglón puse la psicología, o sea, psicología, inclusive pongo primero psicología que psiquiatría, aunque muchos de estos pacientes llegan es al psiquiatra porque cuando llegan en la crisis no los maneja nadie. Y en ese no los maneja nadie hay que ponerle una tranca por este lado porque si no la tranca es una fijación externa. Entonces, pero en la medida en que vamos gritando la crisis, ahí sí vuelve la trabajadora social y la psicóloga a echarnos una manito y la necesitamos, porque es que a ese cuidador hay que enseñarle relajación para que aguante, porque si él no aguanta, las enfermeras no aguantan. Tocas un tema bien importante que es de los cuidadores, pues obviamente como en Porfirias apenas estamos tratando de construir conocimiento, pero sí hay experiencias con otras entidades. Pues de pronto yo creo que aquí en Medellín de la que más conocemos es el grupo de neurociencias. Ellos tienen un proyecto muy bonito de quién cuida al cuidador, ¿cierto? Y vienen haciendo un trabajo muy grande de intervención, inclusive de atención en salud al cuidador. Imagínate con enfermedades como el Alzheimer, que son supremamente agotadoras. Tengo la experiencia en mi familia con mi abuelita, por ejemplo. Agotan al que sea un paciente con Alzheimer, es muy difícil de manejar. Entonces pongámonos en ese contexto con las alteraciones neuropsiquiátricas del paciente con porfiria. Desde mi experiencia en trabajo con enfermedades raras o enfermedades metabólicas,
En Colombia yo sé que en Bogotá hay fuerte un grupo, por ejemplo, de familias con niños con fibrosis quística. También viene un trabajo fuerte de capacitación a los cuidadores de los niños que aprenden a administrar el medicamento, a hacerle la terapia respiratoria, a identificar las crisis, todo eso, ¿sí? Y en Chile, en el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Chile, donde yo me formé, el grupo de errores innatos del metabolismo es un grupo de referencia para toda Latinoamérica, hace un trabajo muy fuerte, muy bonito con las familias, ¿cierto? Con todo este tipo de terapias. Desde la psicología está demostrado que en este tipo de trastornos funciona mucho más las terapias conductuales, ¿cierto? Es como las que mejor efecto tienen, y no solamente para los pacientes, sino para el grupo familiar. Buenas tardes, qué pena. Tengo una pregunta, creo que, o tres preguntas. La primera para mí, la segunda para mí, la tercera para ustedes. La primera va a ser la siguiente, no me la han hecho. ¿La porfiria se cura? Doctor, ¿la porfiria se puede curar? ¿Se han preguntado eso alguna vez? Cierto, se hemos preguntado, doctor, a mí alguna vez me preguntaron, ¿se puede curar? Hay expectativas en curación en porfiria. 2 terapias. Trasplante hepático, ya lo hicimos en Medellín, para Tom Uribe. La idea es que los pacientes se pueden curar. Ya hay estudios, del año 2015 se está trabajando en eso, hay publicaciones. Hay expectativas, ¿sí? Podemos curar la porfiria porque el hígado está malo. La profesora Margarita hablaba de la eritrocitaria, el trasplante de médula ósea puede curar eritrocitaria. Y hay una porfiria que se cura muy fácil, la profe nos dijo ahorita que estaba hablando de porfiria cutánea tarda. Entonces miremos lo bonito, ¿sí? Miremos lo bonito, hay cosas por hacer todavía. Entonces, ¿podemos curar la porfiria? Sí, pero seleccionando muy bien los pacientes que pueden brindarle la posibilidad de un trasplante hepático, de una hidroxicloroquina, si hacemos un diagnóstico adecuado, o de un trasplante de médula ósea a un niño que pueda requerir tratamiento para su porfiria eritropoyética, que no responde adecuadamente al manejo, ¿cierto? Entonces eran pacientes muy seleccionados. La segunda pregunta que me hacía era, doctor, aparte de eso, ¿hay otra terapia diferente a la emina que me pueda dar y que no me provoca tantos síntomas? Aparte del azúcar, aparte de tantos riesgos, nos contaba aquí Liliana, ¿cierto? Nos contaba mucho riesgo. Doctor, ¿esto se ocurre? Sí, sí hay terapia. Imagínense que revisando, yo me dedico como a revisar esas cosas locas. Digo yo puedo buscar cosas, todo el tiempo uso cosas. Y Dora me conoce, ¿cierto, Dora? Se me dio a mí buscando todo el tiempo. Y busco porque me gusta ayudar a los pacientes. Y la idea de buscar cosas fue que encontré que la cimetidina es un inductor de la ala sintasa. Entonces, hay unos trabajos por el año 92, 87 y 77 con cimetidina. Las dosis aproximadas son de 800 miligramos cada 4 horas, como inductor de la sintasa en profilaxis. Entonces, ahí hay un punto muy interesante. Yo en mi consulta la intentaría utilizar en algunos pacientes, pero es lo que tenemos que crear como conciencia médica. Todo lo que nosotros hagamos hay que reportarlo, decir que existe, porque si no, como decía el profe, serán huérfanas. Si me preguntan qué hace un internista viendo una porfiria, me van a decir, es el más indicado. Realmente quien tiene una porfiria hepática es el hepatólogo, ¿cierto? Pero como nadie quiere ver las porfirias, toca tener un médico que se encargue de las enfermedades. Y lo bonito es que los médicos somos eso. Eso es importante tenerlo presente porque podemos establecer conductas también que nos pueden ayudar mucho en los pacientes. Cuando revisé EMINA para buscar profilaxis, solamente encontré un estudio formal, aleatorizado y observacional. Y los pacientes sí mejoraban, pero es un solo estudio. Y hay 3 publicaciones en Blood que hablan de esto al respecto. Entonces yo pienso que todavía falta más por conocer, pero tengamos esperanza. Es lo último que se pierde. Y la tercera pregunta que me hago, ¿y quién cuida al médico? ¿Quién cuida al médico? ¿Quién cuida al médico? Pregúntense eso. El médico es una máquina que solamente hace automatismo de ordenar un medicamento. Él no siente, no tiene familia, duerme, se murió un paciente, llora porque un paciente se murió, llora por frustración o tiene a veces rabia porque alguien le dijo, ese café te quedó muy feo en la mañana, se te derramó el café y simplemente dijo un solo día cuando amaneció, ay, qué rico es ser un ser humano. Entonces también ponerse en el lugar del médico es correcto. Yo no defiendo colegas, yo he oído colegas también que tienen muchas dificultades de relacionamiento, pero partamos de un solo hecho, somos seres humanos y todos en un momento de la vida tuvimos una dificultad. Yo quisiera de entrada agradecer nuevamente a Fundapor por esta invitación, doña Beatriz, muchas gracias, un buen congreso, me quedé hasta esta hora porque me gustó mucho y porque hay mucho que aprender, sobre todo me gustó mucho todas las charlas, todas me gustaron mucho y comparto con ustedes esa posibilidad. De entrada les agradezco muchísimo, todos aprendemos de todos,
Y es lo más importante, aprender de todos. Esta mañana les hablaba del 29% de cosas que no sabemos que exacerban una crisis de porfiria. Yo aprendo de mi paciente cuando me dice, a mí esa cosa me cae mal, pilas que me cae mal, no está reportado en la literatura, porque posiblemente no esté reportado porque nadie lo ha hecho, pero si usted lo siente, por favor, ténganlo presente. Muchas gracias nuevamente. Yo sigo aquí con ustedes, pero sí quería hacer esas 3 preguntas al auditorio y a mí mismo. Yo quisiera hacer como una observación ahí con respecto a lo que dijo el doctor Rivera y es más como hacia la cautela. Sí es verdad que hay cimetidina y otros inhibidores, pero es una recomendación, es más un llamado pues como a la cautela de que en el momento en que se vayan a iniciar ese tipo de tratamientos sea con el acompañamiento de un médico y pues de preferencia, es que esto funciona como si fuera un cáncer, uno quiere inhibir el paso metabólico que está dañado, el receptor que está dañado, entonces uno quisiera dar un tratamiento que vaya a la fija por la variabilidad de la que estábamos hablando ahorita, entonces no quiero que se lleven como la percepción todos a comprar cimetidina al éxito, porque a muchos les va a dar una crisis de porfiria y entonces la mamá de todos nosotros va a quedar en entredicho. Entonces sí es muy bacano que ustedes tengan en mente que al médico se le puede presionar un poquito, hey, yo leí esto, para que lea y busque también y dé su opinión, pero siempre cualquier paso farmacológico en lo posible hay que darlo con el acompañamiento de uno de los profesionales que los esté atendiendo, porque si no puede ser una experiencia muy amarga y no se vale, pues ya la tengo, entonces pues hay que tenerla pero bien, pues que la porfiria y yo seamos amigas. Entonces esa es como la recomendación, cautela, si existe cimetidina, si hay 2 o 3 inhibidores más, pero acuérdense de la variabilidad genética que uno tiene para responder a los medicamentos. Bueno, y el comentario que yo tengo cuando hago la reflexión del desgaste del paciente y el cuidador, y es acordémonos que una de las 2 cosas que para mí más desgastan es sentir que no se está haciendo lo que se debe hacer. Y segundo, ser víctima de barreras de atención por los trámites administrativos. Entonces, la invitación, no sé hasta dónde ha llegado Fundapor, pero la importancia de tener las guías de manejo, de la participación de la asociación de los pacientes en esas guías de manejo y el acompañamiento a los compañeros que no tengan facilidades para los trámites administrativos para ayudarles cuando tengan que hacer algún recurso legal, porque por lo menos en la Fundación de Pacientes con Psoriasis eso les ha ayudado bastante, tener otros pacientes que los ayudan a enfrentar las barreras de atención y las barreras administrativas. Bueno. Yo quería hacer 2 observaciones, buenas tardes. Uno referente al tema de los cuidadores. Definitivamente desde la Fundación sí ya digamos que lo tenemos en el radar, incluso ya se espera empezar a tocar puertas a través de la Secretaría de Inclusión Social y Familia de la Alcaldía de Medellín. Ellos tienen una unidad que es la unidad de discapacidad y esta unidad de discapacidad desde hace ya algunos años viene trabajando programas precisamente para cuidadores, porque ellos vieron que los cuidadores están incluso enfermando mucho más que los mismos pacientes. Entonces ellos ya tienen esos programas, la idea es nosotros tocar puertas, digamos pegarnos de la experiencia que ellos ya tienen en este tema y empezar a trabajar eso. Yo soy cuidador y sé lo complicado que es. Conozco muchos cuidadores pues que lo llaman a uno y le preguntan, bueno, ¿usted cómo ha hecho? Tenemos muchos pacientes que hoy por hoy incluso ya digamos son separados precisamente por lo mismo y bueno, la idea es empezar a trabajar en eso, esperamos poder seguir, pues tener como digamos el apoyo pues de ustedes. Lo segundo era agradecerles, pedirles que por favor pues a través de un voz a voz nos colaboren porque o sea, nosotros entendemos y de hecho trabajamos mucho con los pacientes y sabemos lo complicado que es.
esa forma de pronto no correcta bueno, ya de pronto por su impotencia y la desesperación, de pronto de no tener ese diálogo, sino ya llegar, digamos, mal, pero también entendemos, pues, digamos, ese problema que tienen ya es más, no sé, psicológico, debido también a la misma crisis, pero es pedir que hay que entenderlos porque, vea, incluso nosotros como fundación tenemos problemas con ellos. Hoy por hoy hay pacientes que incluso hablan mal de la fundación, que la fundación no hace nada por ellos, bueno, muchas cosas. Entonces uno dice, bueno, si critican de nosotros que estamos aquí, pues yo no sé, casi que regalando nuestro tiempo, ¿qué será del sistema de salud o de los médicos? Entonces simplemente pedirles pues como esa paciencia y ese voz a voz hacia los colegas para que, digamos, entiendan un poquito también desde esta parte.